¿Qué encontramos en la cavidad raquídea? En la cavidad raquídea encontramos la otra parte del sistema nervioso central que no está en la cavidad craneana. ¿Queda claro? Porque nosotros hemos dicho que el sistema nervioso central se encuentra alojado, se encuentra ubicado en la cavidad craneana y en la cavidad raquídea. Hemos estudiado lo que está dentro de la cavidad craneana. ¿Y qué está dentro de la cavidad craneana? El encéfalo. ¿Y ese encéfalo de dónde proviene? De la vesícula encefálica, que se divide en 3, después en 5, y da origen a esa estructura que se llama encéfalo, formada por el cerebro, el mesencéfalo, el tronco encefálico con el cerebelo. El mesencéfalo es parte del tronco encefálico. El resto del tubo neural lo vamos a encontrar alojado en el conducto raquídeo. Acuérdense que en la parte filogenética, en el desarrollo, hemos hablado que el sistema nervioso central se extiende de aquí a acá y se encuentra dentro del estuche óseo, pero que el desarrollo del estuche óseo es mucho más rápido que el desarrollo del sistema nervioso. Por eso la médula, que debería estar aquí, llega aproximadamente a este nivel. Pero que cada vértebra que deriva de un somita corresponde a un sector de médula, en lo que se conoce con el nombre de la metamedia. Es decir, acá tengo el E5, acá le correspondía el sector de la médula que estaba al lado del E5, o sea, el sector de médula L5. Pero como esto crece más rápido y esto crece más lento, se distancian. Pero el nervio de L5, del sector de la médula de L5, sale por el espacio vertebral de L5. Y lo vamos a ver ahora. O sea, se conservan las metámeras. Un sector de médula corresponde a un sector de cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esta médula se encuentra alojada en el conducto raquídeo. Ahora, ¿cómo está formado el conducto raquídeo? Señores, el conducto raquídeo es un estuche óseo formado por las vértebras que se superponen una encima de otra. Y las vértebras están constituidas por un cuerpo vertebral y por una masa apofisiaria. Este espacio es el agujero raquídeo. El cuerpo vertebral más las apófisis que forman la apófisis espinosa, por ejemplo, constituyen el agujero raquídeo. Pongámonos nuevamente de acuerdo. Tenemos el cuerpo vertebral y acá la masa apofisiaria. Esta es la masa apofisiaria. Esa masa apofisiaria se une al cuerpo vertebral a través de los pedúnculos. Es decir, estamos viendo que esa vértebra tiene 3 componentes. Un componente que es cuerpo vertebral y otro componente que es masa apofisiaria. Y el tercer componente son los elementos que unen al cuerpo con la masa, que se llaman los pedúnculos. ¿Vamos bien? ¿Qué tiene la masa apofisiaria? ¿Cómo está formada la masa apofisiaria? Está formada por unas láminas óseas que por detrás se juntan. Se llaman láminas casualmente. Y cuando se juntan, se llama apófisis espinosa. Y esa apófisis espinosa sobresale en el dorso del individuo. Se puede palpar, sobre todo en las personas más delgadas. Hacen una flexión del cuerpo y se notan todas las apófisis espinosas. Es decir, que estamos en la parte más dorsal de la masa
de la masa apofisiaria. Esas apófisis espinosas nos van a señalar en qué nivel vertebral nos encontramos. Si yo comienzo a contar, digo, este es de 5. Y nos sirve para orientarnos en el caso que tengamos una cirugía a nivel de 5, nosotros desde afuera ya estamos más o menos orientando nuestro abordaje. Eso se conoce con el nombre de topografía espino-medular o espino vertebral, depende de lo que se está buscando, o espino radicular. La otra topografía, cuerpo vertebral, segmento medular, se llama la topografía vértebro-medular. Ejemplo de topografía vértebro-medular. ¿Qué encontramos por detrás de C1? C1. Lógicamente, por detrás de C1 encontramos el segmento medular C1. Si seguimos contando, vamos a ver que sigue habiendo cierta proporción, pero por ahí nos encontramos que la médula tiene 8 segmentos. Hay C8. ¿Se dan cuenta? Y ese C8 está a nivel, pues, de C7. Y así llega un momento que se va quedando corta la médula y va quedando larga la columna. Y por ejemplo, por detrás de L1 que tenemos la parte final de la médula, porque ya la médula terminó entre L1 y L2, y detrás de L1 tenemos el cono y el epicono, y de ahí sale la cola de caballo y se acabó la médula. Entonces eso es lo que hay que saber, los niveles a los cuales corresponden, y se conoce como topografía vértebro-medular. Observen pues acá ustedes, tenemos el conducto raquídeo, porque se forma por la sucesión de un agujero vertebral con otro agujero vertebral, otro agujero con otro agujero. De esa manera que se articulan las vértebras entre sí, van a dar origen al conducto raquídeo. Ya vamos a ver que el conducto raquídeo se forma entre este cuerpo y la masa apofisiaria, y estas vértebras se unen o se mantienen unidas por estructuras que van de punta a punta, o que van desde este nivel hasta acá, que son unos ligamentos fuertes, poderosos, que mantienen unidas a las vértebras para formar la columna vertebral. Ya vamos a ver que cuerpo vertebral con cuerpo vertebral también se mantienen unidos a través de un cartílago que se introduce entre los dos vértebras, que se encuentra entre ambas vértebras y que se va a conocer con el nombre de disco intervertebral. Disco intervertebral. Y ya vamos a ver que dentro de la patología de la columna vertebral tenemos las hernias de disco. Hernia, ustedes ya saben qué significa hernia. Hernia es aquello que pierde su derecho de casa. Ustedes todos viven aquí, acá es su sitio, ¿de acuerdo? Y de repente acá crece un tumor y la doctora la empujan y sale por la puerta. Eso es una hernia. O sea, perdió su derecho de casa, pero salió por un lugar anatómico preexistente, porque está la puerta hecha. ¿De acuerdo? Va a diferenciar a lo que es la eventración, en el caso de la cirugía general, que es la salida, la pérdida de casa de las vísceras abdominales a través de una herida operatoria. Ya hemos visto en la cavidad craneana cómo la hoz del cerebro deja un espacio entre la hoz del cerebro y el cuerpo calloso, y por delante del cuerpo calloso. Entonces, ese espacio permite que el hemisferio cerebral, que es empujado, rechazado, pase al otro lado por debajo de la hoz del cerebro, y se conoce como hernia transcallosa.
Los discos intervertebrales tienen en su interior un núcleo gelatinoso, un núcleo pulposo, que por las presiones, por los mecanismos de los movimientos que hay, por ahí a lo mejor se rompe el disco que contiene el núcleo pulposo y sale por ahí al espacio el núcleo pulposo. Eso es la hernia del núcleo pulposo. Pero seguimos viendo la columna. Estamos viendo por detrás, vemos los cuerpos vertebrales, perdón, los pedículos que vienen de los cuerpos vertebrales que están por delante. Acá está el sacro, se ha abierto el sacro, se ha abierto toda la parte posterior, el componente posterior, es decir, con un escoplo, con una gubia o con una sierra de calado, hemos resecado todo el componente posterior para observar a la médula en su sitio. Desde luego que esta es una lámina de neta. Ya vamos a ver algunos preparados nuestros. ¿Y qué más observamos? Que a nivel vertebral vemos que los nervios que salen de la médula son casi horizontales. Igual también a nivel cervical para formar los plexos. Acá no se forman plexos. Pero a medida que nosotros vamos descendiendo, cada vez son más oblicuos los nervios y ya se hacen francamente descendentes. ¿De acuerdo? Eso porque la médula, miren señores, está terminando a esta altura. Y entonces, si ustedes se ponen a contar, van a ver que esta, que es la última costilla, corresponde a D12. ¿De acuerdo? Que esto que es el sacro por arriba corresponde a L5. Entonces empiezan a contar. Si cuentan de arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Si cuentan de abajo, sacro, 5, 4, 3, 2, 1. Esas son las vértebras lumbares. Ustedes ya saben que hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que se fusionan y unas 3 coxillas que también se fusionan. Eso es el conjunto del conducto raquídeo. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo está delimitado el conducto raquídeo? ¿Cómo se encuentra delimitado el conducto raquídeo? A ver, hago una imagen más o menos, así. Esto que está acá, conducto raquídeo. Esto que tengo acá, el puntero, la médula. ¿De acuerdo? Conducto raquídeo y me lo coloco aquí, así. Conducto raquídeo. Es decir, que tiene una pared anterior. ¿Me van siguiendo? Tiene una pared posterior y tiene paredes laterales. La pared anterior ya sabemos que lo forma ¿quién? El cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral. La pared posterior lo forma la masa oficiaria. Y las paredes laterales lo forman los pedículos. ¿Quedó claro? Entonces vienen las preguntas, pues, mucho más precisas. Hagan de cuenta que este es un cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Un cuerpo vertebral. Exactamente el cuerpo vertebral. Yo soy la médula. Yo soy la médula. Acá está mi nervio raquídeo, miren. ¿De acuerdo? ¿Qué parte del cuerpo vertebral forma la pared posterior? Perdón, la pared anterior. ¿Qué parte del cuerpo vertebral forma la pared anterior del conducto raquídeo? Eso es lo que a veces falla en la anatomía. Cuando comenzamos a buscar las relaciones y nos encontramos que nos confundimos, porque hablamos de anterior, de posterior, de lateral. Pero y es simple. Ustedes tienen que tener esa imagen tridimensional en la cabeza. Es simple. Si este es el cuerpo vertebral, ahora yo me transformo en masa apofisiaria. Masa apofisiaria. Ya, para que tengan chiste, acá está la esposa espinosa. Ya, masa apofisiaria. Entonces me coloco acá. Ya. Cuerpo vertebral, masa apofisiaria.
¿Cómo se une el cuerpo con la masa? Los pedículos. ¿De acuerdo? Y aquí, ahí está la médula. ¿Vamos bien? Entonces, señores, el cuerpo vertebral tiene una pared anterior, paredes laterales, acá está la otra pared lateral y una pared posterior. Entonces, ¿qué parte del cuerpo vertebral forma la pared anterior del conducto raquídeo? La posterior, claro. ¿De acuerdo? La pared posterior. Si por aquí baja un ligamento a lo largo de toda la columna, por aquí, uniendo cuerpo con cuerpo, cuerpo con cuerpo, también disco, y se llama ligamento vertebral común anterior. Común porque para todos. Anterior porque está por delante. Vertebral porque une los cuerpos vertebrales. Y por detrás tenemos lo mismo. Un ligamento. Disculpe. Un ligamento que une también cuerpo con cuerpo con cuerpo. Y se va a llamar ligamento vertebral común posterior. ¿De acuerdo? Entonces viene la pregunta. Por su cara anterior, el conducto raquídeo, ¿qué elementos tiene? ¿O quién forma la pared anterior del conducto raquídeo? Posterior del... Van a ver la cara posterior de los cuerpos vertebrales, la cara posterior del disco intervertebral, ¿de acuerdo? Y el ligamento vertebral posterior, el ligamento vertebral común posterior, ¿de acuerdo? ¿Ya quedó claro? Entonces tenemos el conducto raquídeo, los pedículos, y miren, acá hay otro pedículo, y acá se forma ¿qué cosa? El agujero de conjunción. Por ese agujero de conjunción salen los nervios raquídeos. Entonces, ¿cómo está formado el agujero de conjunción? Por delante, ¿a quién tiene? Al cuerpo vertebral. La parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. Por arriba, ¿a quién tiene? Al pedículo. Por debajo, ¿a quién tiene? Al otro pedículo. Y por detrás, ¿a quién tiene? A la masa apofisiaria. ¿Cómo está constituida la masa apofisiaria? Ya dijimos, por un lado, las láminas que se juntan y forman la apófisis espinosa. ¿No es cierto? Lateralmente, esa masa apofisiaria tiene las apófisis transversas. A nivel cervical, son bífidas. Un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. A nivel torácico, tienen carillas articulares. ¿Para qué? Para las costillas. Y a nivel lumbar, son bien largas. Algunos autores le dicen apófisis costiformes. Y no se olviden que son bien largas, porque ahí va a prestar inserción a músculos poderosos de esta región. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos viendo láminas, apófisis espinosas, apófisis transversas, y aquí viene lo otro. Ya vimos cómo se unen por delante vértebra, cuerpo vertebral con cuerpo vertebral. Ya vimos cómo se unen mediante el disco intervertebral. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cómo se une masa apofisiaria de una vértebra con la otra vértebra? A través de las carillas articulares. Carillas articulares que están así algunas. Y la otra viene ahí. Que cuando me agacho, hacen esto. Cuando me incorporo, hacen esto. Me agacho, hacen esto. Me incorporo, hacen esto.
artrodias que permiten deslizamientos. Este poquito de deslizamiento con este de abajo, van a formar ese gran movimiento que tiene la columna vertebral en común. Las carillas articulares guardan relación también con el agujero de conjunción. Acá está el agujero de conjunción, pedículo, carilla articular. Las carillas articulares se enferman. ¿Existe enfermedad en las carillas articulares? Claro que sí. Se degeneran las carillas articulares. Cualquier articulación se degenera y se va a denominar a esa afección artrosis. Se degenera por degeneración del cartílago y los elementos de esa zona articular. Cuando se inflama, artritis. Pero hablemos de la degeneración. Se degeneran y forman una serie de elementos que proliferan, que se llaman osteofitos. Entonces, si tengo un agujero de conjunción y acá se está degenerando, se está formando osteofitos, ¿qué pasa con el agujero de conjunción? Se va cerrando. ¿De acuerdo? Y tenemos como causa del síndrome de compresión de los nervios raquídeos a la artrosis. ¿Por qué? Por esa relación bien próxima que tiene con las carillas articulares. Acuérdense que la carilla articular forma la pared posterior del agujero de conjunción. La pared posterior del agujero de conjunción. Y vamos viendo, hasta ahora hemos mostrado pocas láminas. Y fíjense, hemos cortado transversalmente el cadáver, pero hemos dejado a la médula y se ha disecado. Hacer esto es poco trabajoso. Claro, en la lámina de Necker el dibujo lo hace el artista, pero basado en un preparado. ¿Y qué observamos? Señores, se ha cortado así el tronco. ¿De acuerdo? Se ha cortado así el tronco. Y este pedazo superior, este sector superior, lo han puesto allá. Y están viendo el tronco así. ¿De acuerdo? Y han dejado parte de la médula. O sea, no han seccionado a ras la médula, la han dejado sobresalir. Y ahí están viendo ustedes. Fíjense. Esto que está acá corresponde al corte del cuerpo vertebral. Al corte del cuerpo vertebral. Acá. Corte del cuerpo vertebral. Esto que está acá, que está atrás, miren, está atrás, corresponde a la masa apofisiaria. Particularmente, se va para los costados, corresponde a las apófisis transversas. Y ya podemos ir observando que miren, acá está la transversa, o prácticamente puede ser el origen de la lámina, diría yo, más que la transversa, pero acá hay este espacio, por donde está saliendo el nervio raquídeo. Y si miramos con precisión, señores, en esa zona del agujero de conjunción, porque el agujero de conjunción es como un pequeño túnel, más que agujero, porque agujero es un hueco que prácticamente no tiene trayecto, pero acá es como si fuese un pequeño túnel, el agujero de conjunción. ¿Y por qué digo que es como un pequeño túnel? Porque cuando se escapa el disco, obtura ese túnel, cierra el túnel. Ahí tenemos el síndrome de compresión radicular, compresión de este elemento. Y miren que en ese túnel se está formando casi al final el nervio raquídeo, sobre todo para los residentes de neurocirugía. Se está formando. Y en el túnel, el agujero de conjunción, tengo la raíz posterior con el ganglio, y la raíz anterior, que al unirse forman el nervio raquídeo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el elemento más vecino, más próximo al disco que se sale? La raíz anterior, señores. La raíz anterior.
pero toda esta zona se compromete a veces, y por eso cuando el disco se sale, comprime a esa raíz anterior, que a su vez comprime a la raíz posterior, y el simple hecho de fastidiar a esa raíz ya está provocando lo que se conoce el síndrome de irritación radicular. Discúlpenme la expresión, es como si estuviese fregando a la raíz, hasta que la joroba la raíz. Y hablamos de irritación. Si yo comienzo a fastidiar a alguien, jorobo, se siente irritada la persona. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar, señores, esto? Lo primero que nos va a dar es lo que sucede cuando uno excita, irrita a una fibra nerviosa sensitiva. Entonces, ¿qué va a haber? Alteración de la función sensitiva. Miren que estoy diciendo alteración de la función sensitiva. ¿Y cuál sería la alteración de la función sensitiva? El dolor, para comenzar. Las sensaciones parestésicas. Esa es, digamos, la forma como responde la raíz sensitiva cuando es fastidiada. ¿De acuerdo? En cambio, prácticamente cuando la raíz motora es fastidiada, no hay mucha sintomatología clínica todavía. Cuando es irritada, fastidiada, por ahí hay contracciones involuntarias. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué lo digo? Para diferenciar correctamente lo que es un síndrome de irritación radicular y lo que es un síndrome de compresión radicular. Dos cosas totalmente diferentes. Cuando comprimimos a la raíz, prácticamente la dejamos sin funcionar. No permitimos la función. Entonces, la respuesta de esa raíz va a ser en menos. Cuando se comprime, cuando ya está comprimida la raíz sensitiva, ¿qué va a pasar? Hay anestesia, porque no deja pasar la información. Entonces, hay zonas de anestesia relacionadas con el nivel de la raíz. ¿Y qué va a pasar con la parte motora? Cuando está comprimida, hay abolición de la función motora. ¿Y cuál va a ser la función motora? El movimiento. Es decir, el músculo no va a estar activo. Y ahí es donde viene, por ejemplo, que el paciente sube escaleras y se le cae el pie. Se le cae el pie. Le dicen marche en talones y se le cae el pie. Porque no hay el músculo que sujeta al pie para poder caminar en talones. ¿De acuerdo? O marcha en punta de pie y de repente se le cae. Porque no hay músculo. Y el paciente no se da cuenta porque a lo mejor no hay dolor. Porque cuando ya hay compresión ya no hay dolor, porque ya no hay pasaje de información nerviosa. Pero sube la escalera y el pie se le queda en la grada siguiente. Y vienen muchas veces por ese problema que ha tenido, que el pie se le ha quedado al subir escaleras, por ejemplo, o bajar. ¿Y eso por qué? Porque en este desfiladero, señores, tenemos la raíz posterior con el ganglio, la raíz anterior, que se juntan y forman el nervio raquídeo. Entonces, característica del nervio raquídeo, que es un nervio mixto, tanto motor como sensitivo. Otra característica del nervio raquídeo, señores, el nervio raquídeo, cuando uno explica el nervio raquídeo, ¿cómo te lo imaginas? Tu madre. El nervio raquídeo. ¿Cómo te lo imaginas? Un nerviosazo que sale de la médula y va hasta dónde, ¿no es cierto? No, señores. El nervio raquídeo es muy pequeño. Alcanza a medir 3 a 5 milímetros. El nervio raquídeo. Porque inmediatamente que se formó, se divide en una rama posterior que viene acá, regresa acá, por ahí está, viene acá, regresa ahí, y una rama anterior
que sí nos interesa mucho conocer. Por supuesto, la posterior también nos interesa conocer, pero también una rama anterior que va a formar los plexos nerviosos. Esa rama anterior forma el plexo cervical, el plexo braquial, ya no forma plexo a nivel torácico, forma los nervios intercostales y después el plexo lumbar para el muslo, la parte anterior, y el plexo ciático a la parte posterior del muslo y toda la pierna y el pie. ¿De acuerdo? Ese es el nervio raquídeo. ¿Qué más apreciamos en esta lámina de Necker? ¿Qué relaciones tiene el cuerpo vertebral, señores? Acá está el cuerpo vertebral. Miren por delante qué relaciones tiene. Miren este elemento. Por delante se relaciona con la arteria aorta que desciende. ¿Hasta dónde? Hasta la cuarta vértebra lumbar. A nivel de la cuarta vértebra lumbar se divide en ilíaca izquierda y ilíaca derecha. ¿Tiene importancia conocer esta relación? ¿Tiene importancia? Ahí para los amigos residentes. Ya habrán escuchado que lo operaron de hernia en un pulposo apular y se murió. Ahí ha habido un casito hace unos días en una clínica, porque últimamente los cirujanos, pues será por escasez de recursos económicos, hacemos cada tontería que da miedo. Aparte de la cutre con los insumos, operamos sin ninguna garantía para el paciente a veces. Han entrado a operar en una clínica una hernia pulposa, una hernia de núcleo pulposo, que lógicamente es la apendicitis de la cirugía general. La hernia de núcleo pulposo es como la apendicitis en la neurocirugía. Entonces, en cualquier cliniquita le entran a operar. Y bueno, señores, cuando van a hacer el curetaje, han picado. En este caso no ha sido la aorta, porque ha sido una L5, creo, la cirugía. Han picado a una de las ilíacas. La pican, ¿y qué hay? Una hemorragia masiva. Cuando se han dado cuenta, ya no han podido resolverlo. Cuando el paciente llegó al hospital, caballero, señor, ya shock hipovolémico, muerto. No se olviden de lo que yo siempre digo. La lesión de una femoral en 5 minutos genera un shock hipovolémico por la salida masiva de sangre. En 5 minutos. Y si no se controla, se muere el torero. Y digo torero porque es la lesión característica de los toreros. Ya se dieron cuenta, antes se morían. Todos los cubos que morían los toreros. Todos se morían. Cuando el toro venía, están ellos diciendo, oh, están bien bonitos, ¿cierto? El toro viene agachando la cabeza, los embisten en la zona inguinal, embiste de esta manera, levanta la cabeza, lo tira el torero y le desgarra la femoral. Acá está la femoral. Pero ¿qué pasa con la femoral? Al desgarrarse la femoral se retrae. Entonces, cuando quieren cohibir la hemorragia acá, porque se ve salir la sangre, no, porque está adentro de la hemorragia. Pues ahora ya saben, los toreros ya aprendieron. Los toreros, mejor dicho, los médicos toreros, los taurinos se llaman, creo. Ahí nomás abren todo y ligan la femoral ahí al toque para evitar la hemorragia, porque mientras lo recogen, mientras al toro lo espantan un poco para que tampoco chanque a los otros, y lo llevan al torero, a la enfermería, ya llevo cadáver en ese trayecto. Porque 5 minutos nomás soy pobre. Igualito pasa en el abdomen. Pican una ilíaca, el paciente se desangra y no se dan cuenta. ¿Por qué? Por la relación que tiene. Una relación estrecha entre el cuerpo vertebral, el disco vertebral y la aorta, y en el caso del L4 y L5, sus 2 ramas terminales, que son las ilíacas primitivas derecha e izquierda. ¿Qué más tienen? Acá, señores, falta la vena cava inferior.
la vena cava inferior, que también acompaña lateralmente a la aorta. Hacia la izquierda la aorta, hacia la derecha la vena cava inferior. Pero además, miren, cuando uno va a abordar a la médula por la cara anterior, que también es un tipo de cirugía, también tiene que conocer esta anatomía, señores. Porque no es muy fácil entrar por la cara anterior o entrar por la cara lateral. Porque estas arterias, que son las arterias lumbares y más arriba se van a llamar intercostales, dan un ramo, miren, dan un ramo que ingresa al conducto raquídeo, que ingresa a irrigar la médula. Y miren el detalle, señores, miren el detalle, sobre todo los residentes de neurocirugía. Acá tienen ustedes la lumbar, se divide y da un ramito que entra, el sitio vertebral le dice, y algunos se reparten en la zona grasosa del conducto raquídeo, otros acompañan al nervio raquídeo y así por el estilo, pero este no va a la médula. En cambio, el del lado opuesto sí va a la médula. Y miren, y da lo que se llama la arteria espinal anterior, que da una rama abajo y una rama arriba. Señores, la irrigación de la médula espinal no es como la irrigación de otras partes del cuerpo que tienen su propia arteria con una regularidad bastante común, o sea, bastante apreciable, que todo el mundo sabe, la silviana, la cerebral anterior, la occipital, la comunicante por, o sea, bien fácil de verlos. En cambio, en la médula, no, señores. De vez en cuando entra una arteria que va hasta la médula y da una rama para abajo y una rama para arriba. No está en todos los niveles, no está a ambos lados, es alternante. No es continuada en todos los segmentos. ¿De acuerdo? Y de repente pasan 2, 3 segmentos, hay algo parecido, la que viene de arriba se anastomosa con inosculación con esta, y también una que viene de abajo con inosculación con esta otra. Es decir, que la médula tiene zonas críticas de irrigación. Cuando viene la sangre de arriba, viene la sangre de abajo. En esta zona hay buena sangre, digamos, pero cuando va bajando y va a encontrarse con la otra que va subiendo, ya esta área es un área crítica vascular y las arterias de la médula son terminales. Esta no ayuda a la de abajo y esta de abajo no ayuda a la de arriba. ¿De acuerdo? Hay zonas críticas, sobre todo en la región torácica. Y muchas de las lesiones que se ven con paraplegia, por ejemplo, no es que haya habido un gran trauma medular, sino que ese trauma medular ha ocasionado la compresión de este sistema y eso genera la sección medular. ¿De acuerdo? Miren el conducto raquídeo. Ya dijimos que el conducto raquídeo tenía una pared anterior, el cuerpo vertebral, que estaba unido por el ligamento vertebral común anterior y por los discos intervertebrales. Tenía un componente posterior, que acá lo vemos, ahí está la espinosa al final, acá lo vemos, que se unen por los pedículos. Debajo de esto está el pedículo inferior. Entonces, el conducto raquídeo tiene un colchón grasoso para impedir los microtraumatismos cuando hay movimientos de columna. También hay un estuche de la meninge. Y miren la característica de la meninge raquídea con la meninge craneana. Ya estamos en condiciones de saberlo. Como que nos despabillamos, como que nos despertamos un poco. También ahí ustedes. ¿Qué diferencia hay entre la meninge dura madre craneal y dura madre raquídea?
Acuérdense que cuando hablamos de dura madre craneal, incluso alguien me preguntó, hablamos de la zona o el espacio desplegable de Marchand. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, muchachos, los residentes. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que la dura madre craneana está pegada al hueso. Está pegada al hueso. Íntimamente pegada al hueso en la parte basal. Pegada al hueso nomás en la parte de la convexidad que permite un despegamiento fácil en la zona desplegable de Marchand. Pero observen la dura madre raquídea, ¿está pegada al hueso? La dura madre raquídea no está pegada al hueso. Por eso se forma un verdadero espacio que vendría a ser similar al epidural, pero aquí se denomina peridural. ¿Y qué encontramos en el espacio peridural? Venas, plexos venosos abundantes, y encontramos tejido graso. Ahora, cuando hablamos un plexo venoso abundante, ¿tiene importancia el plexo venoso abundante? Sí, señores, tiene importancia también. Porque ese plexo venoso abundante está comunicado con las venas de la cavidad abdominal a la altura del abdomen, con las venas del mediastino, con las venas del cuello. Y es ahí donde viene, o es el principio entonces de la maniobra de Valsalva. Para clínicamente, cuando ponemos la aguja, técnicamente, ahora ya no se hace, pues, porque los médicos residentes ahora quieren saber si hay una obstrucción en el conducto raquídeo, una compresión, qué sé yo, piden tomografía y ya no encontraron. En nuestra época no había tomografía y teníamos que ver, pues, si había comunicación de arriba para abajo, de abajo para arriba. Metíamos la aguja, le comprimíamos las venas, si el goteo aumentaba el goteo, canal libre. Si el goteo no aumentaba y no había movimiento, ni siquiera salía líquido, canal ocupado, bloqueado. ¿Por qué? Por esas venas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se encuentran acá? Venas que causan hemorragias cuando uno mete la aguja para la anestesia o para obtener el líquido. ¿Qué más vamos viendo? Mire, por detrás, la masa muscular. Masa muscular. ¿Qué característica tiene la masa muscular, señores? La masa muscular, miren, se está colocando en este ángulo. Acá está la espinosa, acá está la transversa. En este ángulo. Se conoce con el nombre canal vertebral. Y estos músculos se van a conocer con el nombre los músculos de los canales vertebrales. Dos grupos musculares, uno a cada lado. ¿De acuerdo? Cuando quieren operar ustedes por la vía posterior el conducto raquídeo, entrar al conducto raquídeo, estos músculos fácilmente se despegan y se rechazan hacia la parte lateral. Terminan de operar, los vuelven a su sitio. Prácticamente no hay daño de la masa muscular. Ya vimos la salida de la raíz anterior, la salida de la raíz posterior. Ya vimos esto que es el cordón anterior, que lo vamos a ver en la próxima charla. El cordón posterior y el cordón lateral. ¿De acuerdo? Ahí tienen. Se entiende, pues cuando veo una lámina de Néder es preciosa y todo se puede apreciar, todo se puede identificar, pero a veces pues no es así la lámina, el paciente o el cadáver. Acá tienen ustedes una pieza en el cual si observamos ¿qué? Los cuerpos vertebrales. Observamos ¿qué? El disco
intervertebral. El otro cuerpo vertebral, disco, cuerpo, disco, una sucesión de cuerpos y discos forman el conducto raquídeo, la pared anterior del conducto raquídeo, porque esto es anterior, acá está la masa apofisiaria, esto es posterior. Por detrás, la masa apofisiaria, y ustedes observan la lámina, ¿y esto qué es? La apófisis espinosa. La apófisis espinosa. Miren la proporción del conducto raquídeo y la médula. Señores, si hablamos de tres espacios, de tres volúmenes, un volumen, médula, los otros 2/3 corresponden a un espacio. ¿De acuerdo? A un espacio. ¿Tiene importancia conocer esto? Sí, señores, porque ese espacio es lo que permite que existan movimientos de todo tipo a nivel de la columna. ¿Se dan cuenta? Y si no creen que hay movimientos de la columna, miren el valle del Totó. ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Y la médula no se ve traumatizada, porque tiene espacio que le permite jugar dentro de ese movimiento. Si no hubiese este espacio, en cada movimiento, la pobre médula sería traumatizada continuamente. Pero ya dijimos que además tiene ¿qué cosa? El colchón venoso, el colchón de grasa, el envoltorio que es la meninge, la dura madre, y en el interior el líquido céfalo-raquídeo. Todos esos elementos protegen a la médula. ¿Se entiende? Es igual que cuando compran ustedes un teléfono nuevo. Tienen garantía 1 año. ¿Y qué les dice la garantía? Garantía normal, de un uso normal. Si el teléfono se cae del 5.º piso, la garantía no funciona, pues, porque se sobreentiende que un trauma al pobre teléfono del 5.º piso lo hace añicos. Igual pasa con el ser humano. Tenemos protección para los movimientos y de cosas, pero si se sobrepasa ese nivel, digamos, o ese límite que tenemos de protección de la médula se lesiona y, ojo, las lesiones de la médula son irreversibles. Ese cuento de que voy a operar y esa expectativa falsa que le dan a los pacientes, que está parapléjico el paciente, no se mueve para nada, tiene una fractura, tiene un desplazamiento, el canal no existe, por acá, y dicen, vamos a operar. Y la familia vende todo para comprar los tornillos para operar. ¿Por qué? Porque tiene la falsa expectativa, el doctor le dijo que va a operar. No le dice que no va a caminar nunca más. Entonces el paciente cree, además con su negativa a la lesión, su negatividad y su esperanza de que pueda caminar, señor, eso no, la médula lesionada, señores, no se recupera. Y más aún para aquellos creyentes de la medicina cubana, tampoco la recuperan en Cuba, por si acaso. Si no, miren cómo regresó nuestra pacientita que tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra pacientita que fue atacada por unos sinvergüenzas ahí en San Juan? La que tuvo una lesión de médula cervical. No se recupera la lesión. Ni siquiera con células madres, por lo menos.